Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar viendo todo el tema de mangueras y conductos, tuberías. Vamos a ver en este vídeo en concreto ciertos puntos importantes sobre la instalación de los conductos rígidos. Entonces, bueno, en cuanto al tubo que vamos a colocar, pues obviamente tiene que estar limpio y libre de muescas, abolladuras, etc. Debe de encajar sin esfuerzos, no debemos forzarlo. O sea, el tubo en su sitio, el tubo cuando lo vamos a instalar ya tiene la forma definitiva. Cuando lo vamos a poner en su sitio, debe de acoplarse con facilidad. No nos tiene que costar mucho trabajo llevarlo a esa posición y ponerle, roscarle, ¿no? Fijarle a los racores, apretar sus tuercas, etcétera. Debe de alinearse convenientemente con los racores, o sea, debe estar perfectamente alineado. Fijaros en esta diapositiva, vemos distintos problemas de alineamiento que pudiéramos tener. Uno es que el eje del racor no coincida con el eje del tubo. Me permiten hasta 2 grados máximo. 2 grados es muy poquito, ¿vale? 2 grados como máximo. También que no sean coincidentes, no estén sobre el mismo eje, sino que tengamos un pequeño desfase entre el eje del racor y el eje del tubo. ¿Vale? Me permiten, fijaros, también un pequeño desfase que, bueno, simplemente empujando levemente con la mano lo vamos a llevar a su sitio sin problemas. Las distancias, si el tubo se me queda, digamos, demasiado corto o si me va demasiado lejos, también tenemos unos límites permisibles, ¿vale? Que nos podemos pasar, por ejemplo, un 32avo de pulgada, ¿vale? Tanto si nos quedamos cortos como si nos pasamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿debe de estar perfectamente alineado? Sí, pero tenemos unos pequeños márgenes porque, bueno, la perfección es muy difícil de alcanzar en este sentido. Se apretarán los tubos para fijarlos a sus racores. Lo que vamos a hacer es apretar una tuerca. La norma nos dice que tenemos que llevar la tuerca hasta el fondo a mano. No nos debe de costar, o sea, la tuerca tiene que roscar hasta el final. Y luego, una vez que la hemos llevado a mano hasta el final, le damos el torque oportuno, le damos el par de apriete oportuno. ¿Cuál es ese par de apriete? Pues bueno, lo podemos consultar en tablas como esta. Tenemos esta tabla genérica, en la documentación, en los manuales también tendremos tablas de este estilo que me indicarán cuál es el par de apriete de cada tubo. Por ejemplo, tubos de 1/8, ¿vale? De diámetro exterior, que son los que llamamos de talla 2 porque están en 16avos de pulgada las tallas. El par que le tendremos que dar será entre 20 y 30 libras por pulgada, ¿vale? Si por ejemplo es un tubo de acero de 1/4, pues será entre 135 y 150, que sería lo que tenemos aquí, ¿vale? Tubo de acero o tubo de aluminio. Son estas tablas. En ocasiones no nos indican el par de apriete, o incluso, bueno, no disponemos de dinamométricas, llaves dinamométricas, esto será raro, pero bueno, llegado el caso, pues, ¿qué nos permiten hacer de manera genérica? Es llevar la tuerca al tope, igual que antes, a mano, y luego girar un sexto de vuelta. Un sexto de vuelta son 60 grados, ¿vale? Giramos 60 grados la tuerca. Una vez que la hemos llevado a tope, ya no podemos roscar a mano más, giramos 60 grados. Si tenemos pérdidas, me permiten girar otros 60 grados más, o sea, otro sexto de vuelta más. Vale. No obstante, la tabla que hemos visto anteriormente, esta regla del sexto de vuelta y demás, bueno, estas son reglas genéricas, generales, pero no para una aeronave en concreta. Para cada aeronave tendremos que ver la documentación y ver exactamente cómo hacemos el apriete, ¿vale? Estas instrucciones genéricas las tenéis que comprender, entender y recordar, ¿vale? Esto del sexto de vuelta, pero al final siempre haremos lo que me diga la documentación. Bueno, el enrutado del tubo, hablamos también en vídeos anteriores, pues será, bueno, que tenga la menor longitud posible, pero siempre respetando ciertas condiciones, o sea, lo llevaremos por el mejor sitio posible, que tenga el camino además más corto. Es importante tener en cuenta esto, muy importante recordar esto, es que los tubos rígidos se flexionan y expanden cuando se les somete a presión, cuando se ponen a funcionar, ¿vale? Tienden a flexionarse y expandirse, ¿vale? Se dilatan, digamos, aumentan su longitud.
Así que siempre tendremos que tener al menos una doblez en el tubo para absorber esa deformación, esos esfuerzos. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen. Si nosotros queremos unir este punto de aquí con este punto de aquí, no lo podemos hacer así en línea recta, porque cuando le metemos presión al tubo, el tubo tiende a expandirse. ¿Y qué es lo que va a hacer? Forzarme este racor de aquí y este racor de aquí. Los empuja, este hacia arriba y este otro hacia abajo. Deberemos ponerlo de esta otra forma, con una doblez. Al tener una doblez, el tubo igualmente, igual que aquí, va a intentar expandirse, va a intentar alargarse. Pero ahora lo que va a hacer es flexionarse así, ¿vale? Se va a combar. Digamos que el esfuerzo lo absorbe el propio tubo y no tanto el racor, no tanto el elemento donde, bueno, los puntos de conexión de ese tubo. Así que siempre tendremos algún tipo de doblez para que el tubo pueda absorber esa expansión que tiene. Se fijará correctamente a la estructura para que no vibre, esté bien sujeto firmemente, ¿vale? Utilizaremos una serie de abrazaderas. Cuanto menor es el diámetro del tubo, mayor será el número de abrazaderas que necesitemos, ¿vale? Por ejemplo, eso lo podemos ver con esta tabla. Tubos de diámetros pequeños llevan muchas abrazaderas por unidad de longitud, por así decirlo. Más normas en cuanto a la instalación. Bueno, se deberá evitar el contacto del tubo con el cableado eléctrico o con los cables de mando, por lo que se enrutarán por sitios distintos en la medida de lo posible. Hay distintas reglas en torno a este tipo de enrutado de conducciones hidráulicas respecto a las eléctricas o neumáticas, si es de lubricación, si es de instrumentación, cuál va por encima, cuál va por debajo, separaciones mínimas, etcétera. Bueno, son muchas reglas, no vamos a ver nosotros ninguna en concreto, aquí en este apartado al menos, pero sí que, bueno, conviene conocer que al menos existen, o sea, hay unas normas de separación de los conductos, ¿vale? Me dice, si es imposible separar los conductos hidráulicos de combustible del cableado eléctrico, se deberá poner este último por encima y sujeta la estructura del avión, nunca al propio tubo. Por ejemplo, hay normas genéricas de este estilo que me indican cuál va por encima, cuál va por debajo y demás. O, por ejemplo, dice, los tubos se colocarán de tal manera que no nos dé la tentación de utilizarlos como agarraderas al movernos por la aeronave, al subir a alguna parte de la aeronave, entrar por un registro y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante que recordéis que existen esas reglas, pero no vamos a ver exactamente todas esas reglas aquí, ¿vale? La identificación, respecto a la identificación de los conductos. ¿A qué sistema pertenecen? Bueno, vamos a tener estas pegatinas, ¿vale? En los tubos, cada cierta distancia, ¿no? En un tubo de cierta longitud, cada cierto número de pulgadas vamos a tener una pegatina de estas. Si por ejemplo es un tubo que pertenece al sistema de combustible, tendrá esta pegatina alrededor del tubo, ¿vale? Cada cierta distancia vamos a ver esta pegatina. Si es por ejemplo del sistema hidráulico, veremos esta otra. Son importantes, es importante recordar colores y los simbolitos estos. Bueno, es importante tanto para la práctica poder reconocer perfectamente un tubo, de qué sistema es, y también a la hora de examinarse, bueno, es un tipo de pregunta muy habitual. Entonces, bueno, tenemos pues eso, aire de instrumentación, por ejemplo, sistema de lubricación, hidráulico, combustible, muy habituales, sistema neumático también, vamos a tener en, pues eso, los aviones que arrancan los motores de forma neumática, ¿vale? Por ejemplo. Y hasta aquí este vídeo, espero que lo tengáis claro. Nos vemos en el siguiente, un saludo.